Bienvenidos todos, mi nombre es Alba Molteni, soy facilitadora certificada de Access Consciousness. En esta oportunidad estoy en mi lindo, hermoso y muy lluvioso hogar. En México tenemos una frase que decimos febrero loco y marzo otro poco, porque el clima puede cambiar de un día a otro súper fuerte y ha estado lloviendo bastante más de la cuenta para marzo, pero es una de las cosas que celebro. Porque la tierra literalmente el agua es vida, ¿no? No sé si por ahí vieron que el día de ayer rompieron como el récord de el viaje más largo en el espacio, por lo menos por una tripulación de personas vivas y sacaron una comparación de cómo se ve el planeta Tierra, cómo se veía en 1970 y cómo se veía ahora. Y fue como, wow, tengo que utilizar estas herramientas mágicas de Access Consciousness en este momento porque se ve muchísimo más gris. Literalmente el color intenso azul hermoso de el agua se veía como si le hubieran puesto una nube gris enfrente en donde simplemente se bloqueaba todo. Y fue como, ¿qué más es posible? Entonces, esta sesión se llama Tu vida, tu negocio. Yo tengo haciendo Access Consciousness ya casi 11 años, no sé en qué momento pasó esto, pero Access me ha cambiado como la perspectiva de prácticamente todos los aspectos de mi vida. Mi relación con mi cuerpo, mi relación con mi negocio, mi relación con el dinero, mi manera de estar en comunicación y en comunión con todo lo que me rodea. Y me encantaría saber y me gustaría que esto fuera infinitamente más participativo que un monólogo, porque luego los monólogos son bastante aburridos, sobre todo si tú no estás participando. Entonces, espero que tengan muchas ganas de participar. Si no quieren abrir el micrófono está bien, pero por lo menos háganme el favor de responder a través del chat y ya leeré yo en voz alta. Pero ¿qué es lo que las trajo aquí? O sea, ¿por qué le están dedicando este tiempo? ¿Por qué se registraron? ¿Qué es lo que quisieran recibir? ¿Qué es lo que quisieran saber? ¿Cuáles son las cosas que les gustaría cambiar en su vida? Yo les tengo que confesar que poco antes de empezar con este Zoom, estaba haciendo muchas preguntas. En Access, digamos, la herramienta principal, y creo que es también como una manera de vivir y es una manera de como reconfigurarte y reprogramarte de una manera distinta, es haciendo preguntas. Porque si tú te acostumbras a que tu vida es de cierta manera, tu cuerpo es de cierta manera, tu trabajo es de cierta manera, tu manera de relacionarte con tu familia es de cierta manera, tu relación con el dinero es de cierta manera, y entonces es como que estás viviendo en automático todo el tiempo. Y en lugar de recibir o de poder crear con facilidad un cambio, pues más bien te quedas como en esa programación, ¿no? Y el famoso de, pues esto es lo que hay, o esto es lo que nos tocó vivir, o esto es lo que está pasando. Pero antes de empezar esto, estaba como con una energía súper interesante. Primero que tenía la energía súper bajita, así como de, ¿podría dormirme durante 7 horas seguidas? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Virginia, qué pena! A la próxima. Esperemos que pronto podamos volver a organizar para ir por allá a Uruguay. Me encantaría estar por allá. Em, pero antes de aprenderlo, empecé como en una intensidad. En Access utilizamos mucho la palabra intensidad en lugar de como dolor. Y no era una intensidad física, no era un dolor físico, pero era como me siento como rara, como que, ¿qué está pasando? Y entonces les digo que empecé a hacer preguntas, que es lo que normalmente uno como buen facilitador de Access hace, en lugar de nada más quejarnos de qué es lo que está pasando y me siento rara y encontrar como un porqué, una justificación de por qué me siento rara. Em, Y esa sombra que acaba de pasar es mi novio porque está lloviendo y se me olvidó que dejé una manta afuera. Así es que no te vas a ver, te ves como una entidad, Lucas. Nada más hazle así. Oh, está buenísimo. Gracias, corazón. Se me olvidó por completo. Siempre saca las cosas ahora. Así pasa. Em,
Y entonces empecé a hacer preguntas porque una de las cosas como más diferentes de Access en general es que lo primero que te dicen desde la primera clase que tomas de barras es que eres infinitamente más consciente y te das infinitamente más cuenta de muchas cosas que te rodean, sin necesariamente saber como el punto de origen. Es como si nos hubieran dicho, mira, todo lo que alcanzas a ver con los ojos es lo único que hay. Pues no, es lo único que estás viendo físicamente en ese momento, pero no necesariamente es de lo único de lo que estás siendo consciente. Y de repente fue como, ¿qué está pasando? Y estaba editando un video para una clase que tengo acá en México de barras. Por cierto, si andan por acá en México, el 25 de abril voy a estar dando la clase de barras acá en el Estado de México. Inviten a todo el mundo. Y en el escroleo de la tarde, me empezaron a salir como un montón de notificaciones y de cosas de Donald Trump. Y fue como de, ¿y ahora? Y como con mensajes y con información y con posts como muy, que me impactaron mucho, ¿no? Y dije así como, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces me puse a leer y resulta ser que el presidente hizo un montón de declaraciones, básicamente como diciendo, si no se alinea Irán con lo que yo quiero, básicamente les voy a mandar toda la armada de Estados Unidos y voy a destruir el país, ¿no? Básicamente, así como de, ¿what? Entonces fue como de, a ver, a lo mejor, ¿no? Y de pronto como que hubo de esto es de lo que estaba siendo consciente. O sea, de esta energía de verdad hay una locura que está pasando. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque la primera cosa que nos dicen en Access de, oye, resulta ser que tus pensamientos no necesariamente son tuyos y tus sentimientos no necesariamente son tuyos, sino que estás siendo consciente de cosas que te rodean. Fue como el primer argumento que utilicé para decir, esta técnica es demasiado rara. Esto es demasiado diferente para mí, no estoy segura que sea para mí. Y después de muchos meses y después de muchas consideraciones, como que me empecé a relajar y empecé a decir, bueno, ¿y si sí? ¿Y si realmente sí fuera como mucho más consciente de todo lo que me rodea? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que cambia para mí el saber esto? Y dije, wow, pues si yo estoy siendo infinitamente consciente de cómo están portándose las personas a mi alrededor y seamos muy honestos, ¿qué tan loca está la gente allá afuera? En la escala de 1 al 10, me encantaría ver lo que ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es su evaluación? En la escala del 1 al 10, ¿qué tan loca crees que está la gente? Un 5, un 1 siendo lo menos y un 10 siendo lo más. Un 10 por ahí dicen. ¿Qué más? Para ustedes, la manera en la que estamos guiando, llevando, desarrollando todo lo que tiene que ver con este planeta, ¿se les hace de la manera más inteligente? ¿Realmente estamos demostrando que somos los seres más evolucionados del planeta? ¿O apenas nos daría como pena ajena de cómo describirías a un extraterrestre que llegue por primera vez a este planeta y diga, bueno, en realidad, mira, la manera que funcionamos es, pues cuando un país se sale y se desalinea de lo que todo el mundo quiere, pues le mandamos bombas. Y cuando alguien me ve feo, pues le hago guerra también y me peleo con él. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de realmente cómo estamos permitiendo, porque al final del día, independientemente de que tú no estés viviendo en esa parte del mundo, independientemente de que hayas votado por el presidente que tengas en tu país, cada uno de nosotros estamos viviendo el resultado de todas nuestras elecciones. Entonces, ¿cuáles son estas elecciones que no te has dado cuenta que hiciste inconscientemente, que están creando o que están perpetrando o que están manteniendo la vida que tienes en este momento, que dices que no te gusta? Y entonces, si te das cuenta, en cuanto hice esta pregunta, hubo una energía que surgió. Y a lo mejor no necesariamente fue un pensamiento en específico o no necesariamente fue una memoria en específica, pero sí hubo como un
Entonces, cuando tú empiezas a hacer preguntas, te empiezas a dar mucha más cuenta de lo que piensas y de la energía que está detrás de esa creencia. Entonces, ¿cuáles son las elecciones que has tomado hasta el día de hoy en tu vida que han creado la vida que tienes? ¿Y a qué conclusiones has llegado de esta vida? ¿A qué conclusiones de ti has llegado? Todo lo que impida eso, todo lo que te impida que te des cuenta de cuáles son esas creencias. En Access, una de las cosas básicas también que decimos es que para que un juicio se mantenga como fijo, para que exista, tiene que haber 25 más unidos que le den soporte. Entonces, es algo obviamente que va siendo como una torre, ¿no? 25 sobre 25 sobre 25 sobre 25 son un montón. Entonces, ¿cuántos juicios tienes, tanto de ti como de las elecciones que has tomado hasta ahorita de tu vida, que están creando el negocio de vivir tal como se está mostrando? Y todo lo que eso hizo surgir, lo destruimos y lo creamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pruebas, bases, creaciones y más allá. Y acabo, justo también antes de empezar esta clase, vi un post que decía, bueno, ya podemos juzgar o todavía tenemos que fingir que somos buenos católicos, ¿no? Porque acabo de ser Semana Santa. Y fue como, primero me costó un tiempo como captar así de, ¿por qué está preguntando esto? Porque es una persona que no tiene nada que ver con Access. Pero fíjense cómo la mayoría, incluso de las familias, la manera en la que se relacionan entre ellos es a través del juicio y a través de la crítica, que muchos podrían decir, ay, pero es que es una crítica constructiva. Mm, ¿Realmente es una crítica constructiva? ¿O nada más tienen como esta libertad de juzgar, de juzgarte y de juzgarse a sí mismos? Entonces, todo con lo que te hayas alineado, aceptado, resistido y reaccionado de los juicios que tu familia proyectó sobre ti, que han creado el negocio de vivir para ti, tal como está mostrándose en ese momento, lo destruimos y lo descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, poad, creaciones, bases y más allá. Si no nos damos cuenta que somos infinitamente más conscientes de los que nos permitimos darnos cuenta, todo el tiempo que tengas un pensamiento o que tengas una contracción o que te sientas dolor o que te sientas loca de atar como hace ratito yo me estaba sintiendo antes de entrar y nada más empieces a buscar en automático cuál es el problema. Entonces, ¿quién va a ser la primera persona que va a estar equivocada en la lista? Pues tú misma. ¿Y eso te ha contribuido? ¿Te ha permitido crear una vida más grande? ¿Te ha permitido encontrar cuál es el problema para que puedas cambiar ese problema y solucionar ese problema y entonces estar libre de problemas y vivir una vida perfecta? ¿O más bien te mantiene buscando constantemente lo equivocado de ti? Entonces, todo lo que hayas hecho para tratar de entenderte o tratar de descubrir cuál es el problema, cuál es el error, en qué te has estado equivocando, en dónde estás mal, qué es lo que has hecho mal, que te mantiene juzgándote a ti misma sin parar, lo destruimos y lo descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100, cortos, chicos, poad, creaciones, bases y más allá. Hace ratito decía, me encanta la mirada de vida como un negocio, que muchas veces no estamos siendo conscientes de esos. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen juicio acerca de cómo crean dinero? Las leo. Se juzgan un poquito, se juzgan a ratos, se juzgan una vez a la semana, se juzgan una vez al mes, se juzgan una vez al día. Entonces, todos los juicios que tienes acerca de cómo creas dinero o cómo no creas dinero, lo podemos también destruir y descrear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, poad, creaciones, bases y más allá. Pasado mañana voy a dar una clase de introducción de la riqueza correcta para ti, que es una de las especialidades de Access Consciousness. Y la verdad es que es un panorama súper diferente cuando te das cuenta, uno, de las elecciones que tienes disponibles tú solita para ti, que no estás como actuando, realmente aprovechándolas. Y dos,
cuando te das cuenta que en realidad lo que estás viviendo en este momento, al ser resultado de todas estas elecciones, pues simplemente puedes cambiar de ruta y puedes cambiar de vía y puedes empezar a crear diferente. Una de las preguntas que más he estado explorando en estas últimas semanas es, ¿de qué otra manera podría tener más alcance para compartir estas herramientas que para mí me han cambiado la vida? Y entonces de pronto surgen como algunas ideas que son como, eso nunca se me hubiera ocurrido, o wow, esto, ayer en la noche me estaba diciendo una amiga, sí te iba a decir que a lo mejor sí te podías memorizar como un bailecito para subir un reel como con baile y yo, madre de Dios, la cantidad de juicios que me salió, o sea, de puntos de vista que me salió de que me dijera eso de me estás bromeando, ¿verdad? Y de pronto fue como de, pues si no estoy dispuesta a hacer un bailecito para ser más vista, entonces ¿cuántas cosas más estoy escondiendo por tener un juicio acerca de la manera correcta de mostrarme para presentarles a ustedes y al mundo estas herramientas de conciencia? ¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque independientemente de que sean facilitadores de Access, y me dice mi amiga, te dije de chiste. No, 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 pero estuvo súper bien de todas maneras. Porque si tú te das cuenta de cuáles son las cosas que evitas, en dónde te frenas y en dónde te estás controlando, entonces ahí es en donde estás siendo menos que el ser infinito, que podría estar dispuesto a todo siempre y cuando creara más. Entonces, ¿qué cosas resistes incluso de ti misma? Y ahora sí, me voy a quedar callada y no les voy a leer la mente y no voy a decir nada en voz alta hasta que por lo menos 3 personas escriban en el chat. ¿Qué es lo que más resistes de ti? ¿Qué es lo que más de pronto como que te da bronca de ti misma? O dices así como de, ¿por qué hago esto? O ¿cómo volví a caer en esto? O "Puta, cada vez que hago esto me caigo tan mal. ¿Recibir? No entendí. Mostrarme. Ese sí lo entendí. Te resistes a recibir, ya entendí, creo. Ajá. Entonces, ¿qué es mostrarse y qué es recibir para ustedes? ¿A qué conclusiones has llegado de qué es lo que tendrías que hacer para mostrarte? ¿Mostrarte es tener que hacer un bailecito de TikTok? ¿Mostrarte es salirte a la calle con una minifalda y caminar por la avenida más, me encantan los ojos de Mariela de ponerte una minifalda y ponerte a caminar en una de las calles mucho más concurridas? ¿O mostrarte es hacer una publicación en primera plana en uno de los periódicos más difundidos? ¿Qué es mostrarte para ti? Porque mostrarte simplemente puede ser interactuar con las personas, estar dispuesto a decir en voz alta lo que piensas cuando va a crear más. Una de las cosas que más Gary, el fundador de Access Consciousness y Dane, pero sobre todo Gary, tiene esta frase que decía, si tú en algún momento de la vida cuestionas, dudas y no me crees de algo que estoy diciendo, estás en todo tu derecho de cuestionar. Prefiero que te hagas preguntas a que nada más me creas como en automático y porque sí. Pero si en algún momento de la vida, después de esa duda, después de cuestionarme, te das cuenta que tenía razón a los años, me tienes que dar $5 por cada toma de conciencia de, ¡ay! No estaba mintiendo ese hombre cuando dijo esto, ¿no? Y entonces uno de los días en donde sí me quedé así de, ay, no estará exagerando este Gary con esta expresión, es cuando dijo, bueno, ¿será que la gente miente en general? Y entonces alguien le hizo esa pregunta. Dice, bueno, qué tan seguido realmente mienten? Y dice, pues la gente miente cada vez que abre la boca. Y yo, qué exagerado, no siempre, no tanto. Ay. Y entonces me quedé pensando y dije, pues si en realidad no estamos actuando como seres infinitos, no estamos realmente percibiendo, sabiendo, siendo y recibiendo infinitamente como podríamos. Estamos actuando y estamos fingiendo que no somos seres mágicos, que no podemos crear magia, que no podemos actualizar cosas instantáneamente, que no podemos cambiar cosas instantáneamente, que no podemos impactar a nuestro mundo, a nuestro planeta instantáneamente. Y dije, mierda, sí tienes razón.
Independientemente de que creas que estés mintiendo o no, cada vez que estás eligiendo ser menos, estás mintiendo. Estás jugando un papel de déjame encontrar la manera de poder pertenecer y ser parte de esta sociedad y de portarme igual que todos los demás y tener las mismas preferencias de los demás y tener las mismas opiniones de los demás y tener los mismos gustos de los demás. ¿Qué tan rico se sintió eso para ustedes y para sus cuerpos? ¿O cuántos de ustedes les dieron ganas de cerrar la computadora y decir, no, que mierda, yo no quiero eso? Y al mismo tiempo es como de, pero también sí lo he hecho, pero entonces no lo hago, pero entonces sí quiero, pero entonces no quiero. Entonces, todos los lugares en donde se han estado juzgando y se han estado criticando por no acceder y no ser este infinito espacio mágico de posibilidades para ustedes y para todo lo que les rodea, lo podemos destruir, es crear, por favor. Acepta equivocado, bueno, malo, pues poco, todas las 100 cortos, chicos, podas, creaciones, bases y más allá. Gary en las últimas clases me ha estado incitando, invitando, las dos, a darme cuenta de como las capacidades de bruja que tengo, las capacidades de magia que tengo, que no estoy utilizando a mi favor. Y entonces he estado justamente en la pregunta de, ok, si realmente estuviera dispuesta a ser la bruja que soy, ¿qué haría? ¿Qué elegiría desde un espacio de yo sé que yo puedo cambiar cosas mágicamente? Y entonces hace unas semanas, les decía que estaba lloviendo ahorita, hace unas semanas, como que tuve nada más este pensamiento de, está muy seco, ¿no? O sea, como que me di cuenta de cómo estaba, no tengo ahorita, no se ve hacia atrás, pero vivo muy cerca de un bosque. Y me di cuenta que todo estaba amarillo y dije, bueno, pues es marzo, es normal, es medio como la etapa de sequía, pero nada más como que me quedé como ahí, ¿no? Y de pronto vi una nube y dije, ay, estaría increíble que lloviera, pero ni siquiera fue tan cognitivo, no fue como un diálogo escrito completo, sino nada más era como ping, ping, ping. Y así es como funciona nuestro saber. Nuestro saber no necesita de elementos ni de vocabularios completos, ni de frases completas. Es como nada más me doy cuenta de una cosa y me doy cuenta de otra y me doy cuenta de otra. Y venía manejando y le dije a Lucas, ay, ¿qué se requiere para que llueva? Y me dice, ¿para qué quieres que llueva si el planeta sabe lo que quiere, lo que requiere en este momento? Y yo, pues sí, pero yo sé que yo puedo contribuir y si yo veo que todo está seco, entonces puedo pedir y puedo ser una energía que influya incluso en el clima. ¿Para cuántos de ustedes dijeron, no, ahora sí ya la perdimos? Esta mujer está loca. Está diciendo que nada más de ir manejando puede influir directamente en el clima. ¿Y si sí? ¿Qué tal que se lo toman como por escrito, lo dejan como anotado en cosas que no le creo necesariamente a un facilitador de Access Consciousness, pero voy a dejar la puerta abierta para experimentarlo? Y si me doy cuenta después de un tiempo que yo también tengo esa capacidad, me deben $5. Les puedo pasar luego mi cuenta para que me depositen. ¿Cuáles son todas las cosas que pueden afectar e influir que no se están permitiendo darse cuenta e influir en eso? ¿Cuánto estás evitando darte cuenta? Es como de, así estoy bien. ¿Cuántos de ustedes se quedaron como realmente presentes con la energía de la pregunta y cuántos de ustedes como que se distrajeron y luego regresaron, como que se fueron y luego regresaron? Eso es el mecanismo de evasión más eficiente que hemos creado cuando estamos queriendo mentirnos a nosotros mismos para fingir ser mucho menos de lo que realmente somos. Entonces, de nuevo les pregunto, ¿qué es lo que evitan reconocer de ustedes que pueden influir y afectar directamente gracias a su petición? Todo lo que no te permita percibir, saber, ser, recibir. Esto lo destruimos y lo descreamos, por favor. Acepta equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pod, creaciones, bases y más allá.
La anécdota es que después de que iba manejando y que dije, ay, ¿qué se requiere para que llueva? Llovió. Y a los 3 días volvió a llover. Y a los 4 días volvió a llover. Y dije, sí, cuánta más lluvia puedo traer acá? ¿Cuánta más lluvia puede haber aquí? Y así como para ustedes a lo mejor puede ser que la lluvia todavía, ¿no? Es como, ok, puedo aceptarlo. Pero ¿cuántos de ustedes piensan que el dinero no pueden llamarlo con esa misma facilidad? Dinero ven. Muéstrate de maneras que ni siquiera se me ocurren, ni siquiera puedo computar de cómo pueden venir. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Pedir que el dinero venga de esa manera y saber que va a venir? ¿O pedir por lluvia y saber que la lluvia va a venir? Las leo. O ninguna de las dos. ¿Qué creen que sea más fácil? Para ti, ¿qué es más fácil? Y de nuevo voy a ser bien mala, no voy a seguir hablando hasta que 3 personas contesten. O a lo mejor puede ser otra cosa. Me pasó algo así en Galicia, la lluvia, me da más resultado con la lluvia que con el dinero. Ujú. Pide y se te dará. Ujú, 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 ujú. Entonces, todos los lugares en donde ya decidieron que el dinero es mucho más difícil de actualizar y de traer a sus vidas, lo podemos destruir y crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, poad, creaciones, bases y más allá. Y al llegar a casa, actualizar dinero está haciendo ahora lo mismo. Ujú. Lluvia de dinero. Me encanta eso. Eso es una muy bonita manipulación. Es una lluvia, pero es una lluvia de dinero lo que estoy pidiendo. Entonces, como puedes, como, y fíjense, no sé si sepan, pero también soy traductora de Access Consciousness. Y la otra vez estaba en una clase y estaban hablando de transliteración. Y la transliteración es uno de los 9 tranis, es una de las 9 capacidades mágicas que tenemos que normalmente solamente utilizamos en situaciones de emergencia o, en mi caso, la transliteración, pues lo utilizo porque literalmente traduzco, translitero del inglés a el español, ¿no? Y les decía, alguien estaba haciendo preguntas porque le tenía mucho tiempo tratando de aprender alemán. Tenían 2 años aprendiendo alemán y se trababa y luego le costaba trabajo. Y luego cuando trataba de expresarse como en el día a día, su marido sí le entendía, pero toda la demás gente con la que estaba hablando no le entendía nada, ¿no? Entonces la otra panicadísima de, lo estoy diciendo mal, o sea, mi acento es tan malo que no me entienden. Y el marido es como de, no, sí lo estás diciendo bien, no sé por qué no te están entendiendo. Y entonces se dio cuenta ella que tenía el punto de vista de que a la gente le costaba trabajo entenderle. Entonces, si tú tienes ese punto de vista, estás proyectando primero esa energía y entonces las personas en lugar de realmente escucharte, lo que escuchan, de lo que son conscientes, porque somos infinitamente más conectados de lo que nos damos cuenta, primero escuchaban esa energía de a todo mundo le cuesta trabajo entenderme. Y entonces la chica, aunque estuviera hablando bien, aunque estuviera, ¿no? Simplemente, mágicamente, el cerebro de las otras personas era como, "Bleh", no le entendí nada. Entonces lo que yo les decía, cuando yo estoy traduciendo y que de pronto, o a lo mejor Dane se sube en la moto y pasa de 100 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora en 5 segundos, es como si estuviera yo surfeando energéticamente el idioma y estuviera buscando la ola en la que me permita fluir a la misma velocidad a la que él fluye. Para mí, como yo hago esto, a mí me hace sentido. Pero ¿en cuáles otras instancias tú también puedes surfear otras olas que te den más facilidad para la creación de tu vida? ¿Cuáles son esas olas de las que tú eres consciente que la demás gente no necesariamente es consciente, que estás desaprovechando justamente porque piensas que todo el mundo lo puede hacer igual que tú? Solo que no te permite percibir, saber y recibir eso y empezar a utilizarlo de manera mucho más dinámicamente a partir del día de hoy. Lo destruimos y lo creamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, bobas, bases, creaciones y más allá.
Y esto, de alguna manera, también tiene que ver con la clase de la riqueza correcta para ti, porque si tú no empiezas a realmente reconocer y a como exigirte a ti misma de, bueno, ¿qué tal que esto sí es diferente de mí? ¿Qué tal que esto sí podría hacerlo mucho más sencillo? ¿Qué tal que esto podría aplicarlo de una manera mucho más grande que traiga más para mí, para mi vida? ¿Cuál es el dinero que estás dejando sobre la mesa por no reconocer y no utilizar tus capacidades a tu favor? Y todo lo que te impida ahora reconocerlo y empezar a utilizarlo, lo destruimos y lo creamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, poad, creaciones, bases y más allá. Hablando de surfear olas, empecé a percibir como toda la energía de la clase de la riqueza correcta y estuve a punto de empezar a facilitarles como toda la clase y es como de, ah, no, eso es el jueves. Espérenme tantito, eso es el jueves. Entonces, ¿cuántas de ustedes también pueden empezar a darse cuenta de esta capacidad de surfear, de moverte a través de diferentes energías para darte cuenta de cómo puedes capitalizarlo y generar dinero? Todo lo que impida eso, lo destruimos y lo descreamos, por favor. Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pod, creaciones, bases y más allá. Y justo como escribe acá Virginia, lluvia de dinero, ¿no? Que nos gusta. ¿Por qué? Porque hay algún juicio que tenemos que es más difícil generar y actualizar dinero que lluvia. Y a lo mejor puede ser invertido para ti, pero ¿para cuántos de ustedes sí creen que es mucho más fácil? Ay, sí, yo puedo hacer llover, pero que me llegue $1 millón a mi cuenta de banco, eso está un poco más complicado. Entonces, ¿qué juicios tienes acerca del dinero que te impide crearlo con total facilidad, gozo y gloria? Wow. Escuché como 70 voces al mismo tiempo con diferentes conceptos. Todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, lo destruimos y creamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, probadas, creaciones, bases y más allá. Y otra de las cosas que ha estado hablando mucho Access es como de reconocer que de verdad la fuente de la creación de nuestra vida somos nosotros. Si tú estás haciendo la economía global, si tú estás haciendo la política mundial, si tú estás haciendo el estado de ánimo de tu pareja, si tú estás haciendo más importante la manera en la que haces las cosas, pero lo estás haciendo desde el juicio, entonces te la estás poniendo más fácil para crear la vida que quieres o te la estás haciendo infinitamente más complicada. Y, sobre todo, estás haciendo que dependa tu vida de los agentes externos que te rodean. Entonces, todo donde estás esperando que todas las circunstancias se sintonicen, se pongan en el... Es como, me tardé años en entender esta analogía y como ahora ya la entiendo, ya la uso por todos lados. Pero Gary a cada ratito dice, ¿qué? Entonces te vas a esperar a que todos los semáforos estén en verde antes de salir de la casa porque tienes que ir a comprar el pan. Pues no, agarras el carro o te subes a la bicicleta o te pones tenis, te sales y vas a ir creando y eligiendo dependiendo de cómo vaya el tráfico. ¿Cuántos de ustedes están esperando a que el clima financiero, económico, político, sociológico, antropológico esté bien, de acuerdo a lo que tú decidiste que está bien, para empezar a crear tu vida? En lugar de preguntarte, ok, el día de hoy, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que elijo para mí? ¿Y cuáles son los primeros pasos que puedo dar para actualizar eso? Y todos los lugares donde estás esperando tener todas las respuestas correctas, perfectas y adecuadas para cada probable circunstancia que pueda rodearte y que pueda rodear esa creación, en lugar de mantenerte en la pregunta y no hacer las cosas relevantes, sino mantenerte en la pregunta de qué se requiere aquí. Lo destruimos y lo descreamos, por favor.
Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, a las 100 cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. Entonces, ¿qué tal que pudiéramos ser infinitamente más cariñosos con nosotros mismos? ¿Cuánta más permisión podríamos tener por nosotros mismos? ¿Cuánto menos juicio tenemos que estar cargando a cuestas si nos permitiéramos y no hiciéramos relevante el me equivoqué? Dane en la clase de maestro, que es una de las clases que tiene más prerequisitos, creo que es la clase que tiene más prerequisitos en Access el año pasado, durante 5 días nos estuvo diciendo, ¿qué tal que no haya ninguna elección que hayas tomado que haya sido equivocada? Y nos la dijo, yo creo que en la grabación de esa clase, si la dijo como unas 80 veces, fue poca. Y por supuesto que cada uno de nosotros tenemos juicios respecto a lo que implica no equivocarte. Entonces, ¿qué juicios tienes acerca de lo que implica no equivocarte? Wow, todo lo que eso es. Lo destruimos y los creamos, por favor. Yeah. Hasta equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobat, bases, creaciones y más allá. Y creo que las voy a dejar con esta pregunta antes de finalizar, a menos de que alguien tenga una pregunta que quiera hacer. Pero qué tal que empiezas realmente a considerar y a ver, si de verdad, de verdad, de verdad, nunca ninguna de las cosas que he elegido hayan estado equivocadas. Entonces, ¿qué? ¿Qué elecciones tengo disponibles para mí, para mi futuro? Si estuviera dispuesta a soltar todo lo que te atora de lo que tú has definido que es una equivocación. Todo lo que impida que lo sueltes ahora y que simplemente te mantengas en la pregunta a partir de hoy. Lo destruimos y los creamos, por favor. Acepta equivocado, bueno, malo, pudipoc, las 100 cortos, chicos, pod, creaciones, bases y más allá. Como yo digo, Access no solamente es un conjunto de herramientas, es más bien un estilo de vida. Es un estilo de vida que se tiene que practicar, porque estás reentrenando y reaprendiendo un montón de cosas que hasta ahorita has pensado que son ciertas o que son completamente verdad, cuando simplemente son una consideración. La manera en la que fuiste educada, las experiencias de vida que has tenido, son solamente una posibilidad dentro de un infinito, 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 infinito y muy variado posibilidad de vida que puedes tener. El hecho de que hayas elegido estar ahí es otra cosa, pero solamente es una posibilidad. Entonces, ¿cuáles son todas las otras posibilidades que no has tomado para ti, que no crees que son posibles para ti, que simplemente es una práctica? ¿Qué tal que pueda ser una práctica diaria, pero que no nos cueste trabajo? Que no sea este esfuerzo y este me tengo que dedicar y tengo que hacerlo bien. Porque entre más presión se pongan ustedes mismas, también se van a dar cuenta que más están tratando de no equivocarse. Y al tratar de no equivocarse, tiene que haber todavía más juicio de eso. Todo donde el juicio lo hicimos el mejor de nuestros amigos para poder determinar si estamos yendo al lugar correcto, al destino que tendríamos que estar viviendo y al resultado más mágico del mundo mundial. Lo podemos destruir, es crear, por favor. El juicio jamás te va a llevar a ningún lado más que a tratarte mal. Aceptar equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas 100 cortos, chicos, pod, creaciones, bases y más allá. Listo, chicas. Pues muchísimas gracias por dedicarle tiempo a esta reunión. El día de pasado mañana vamos a tener esta clase de introducción de la riqueza correcta para ti. Son herramientas súper pragmáticas. Esto fue como una mezcla de un montón de cosas. Pues si tienen ganas de acompañarme y de empezar a
cincelar y cambiar un poco las perspectivas acerca de la manera de crear dinero, me escriben. Puede ser muchísimo más fácil de lo que creen. Les agradezco muchísimo y espero poder regresar a Uruguay muy pronto, antes de que termine el año. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo. Bonita tarde. Chao, chao.